Oye, no, hoy es... ¡Ya! Oye, Ay, ya. perdón. Por favor, con postura absoluta. Por favor, me hacen el favor de mantenerse, pero... Puedes decir a tu esposo que ya no te llame, que estamos al aire. Ahorita que no me llame, por Estamos favor. en el Esto medio no de la puede noticia. ser interrumpido. Tenemos que buscar las palabras correctas, adecuadas y la manera de expresarnos correctamente frente a uno de los referentes políticos de este país en el periodismo que tanto se ha destacado durante tantos años. En este programa apoteósico, este momento es increíble poder compartir con la noticia, con el hombre de los hombres, el que tiene sus ojitos tristones, pero es bien alegre. El negrito de la vida, codiciado por unas, amado por otras, odiado por unos cuantos Que calza más. casi 48. Y en realidad, más odiado por los políticos. ¿Por qué? Lo descubriremos hoy en este podcast. Así vamos a conocer el hombre que hay detrás de la corbata de muñeco de torta. ¡Él es, señores! ¡El Fabri ¡Ay, qué hombre! Que se siente la elegancia. Casi digo, ¿dónde me vine a meter? Empiezan ahí con un griterío, ¿qué es esto? Es que estás acostumbrado a ser tú el que está en este lado. Ahora nos toca a nosotros. No, nunca había estado en un griterío, pero bueno, honrado. Vanesita Bellita, qué gusto y también a la audiencia. ¿Eh? Fabri, qué hermoso primero que aceptes la invitación porque Pero ya sabe, faltaba más. nos conoce desde hace mucho tiempo, sabe lo locas que somos, nos falta un tornillo. ¿Qué A ver, eres? ya Sí, nos pero hacía- no pensé que empezaban así el programa. ¿no? No, la verdad es que no comenzamos, sí, comenzamos peor. Peor. Pero esta vez tomamos nosotros la cordura. Hoy mantuvimos la compostura. ¿Cómo está, Fabri? Bien, bien, Vanesita, Bella. Óigame. Feliz de estar aquí. Ambateño de corazón, quiteño de corazón, ¿qué mismo Ambateño pasa? de nacimiento y de corazón. Ok. Con raíces manavitas, por si acaso. Ah, no Por el lado sabía. materno. La leche, la salprieta. Claro, por eso yo soy trigueñito, pues no Claro. soy... Negrito, le Tampoco tengo dicen. el típico tipo serrano, ¿ya? Ni siquiera en el acento se me Claro. escucha completamente serrano, pero tampoco Tampoco mono. tiene ojinegro, es un oji Yo digo que soy claro. mongo, mitad mono, mitad longo. Soy ambateño por el lado paterno, Claro. Vela. Soy manavita por el lado materno, Vinces de Puerto Viejo. Entonces, más o menos para que sepan de dónde vengo. Y viene de un padre que además hizo radiodifusión durante mucho Sigue haciendo. tiempo. Sigue haciendo. Mi padre tiene 74 años y sigue haciendo radio, ¿Y sigue qué radio, vigente. Fabio? Ahora mismo tiene un programa en Radio Extrema de Ambato, Ok. que es la radio, sí le debo ubicar al Francis Al Javier Carrión. Francis Javier El Francis, Carrión, por favor. El Francis. El Claro. Francis. Que fue nuestro compañero en Majestad, pues, ¿se Claro, acuerdan? claro, El Francis claro. Bueno, el Francis Javier está gerenciando Radio Extrema, entonces ahí mi padre tiene un programa en la mañana. Caramba. Mi padre madruga a las 5 de la mañana y ya está en la radio cuarto para las 6. Y a las 6 de la tarde tiene un programa en Radio Centro de Ambato, que es una de las radios más tradicionales de allá, ¿no? Por supuesto. Entonces tú naces en medio de las cabinas, casi, en medio de todo la comunicación desde las venas. Mi historia es un poco rara porque, a ver, yo les hablaba de mis raíces, ¿no? Mis padres son divorciados, ellos se divorciaron cuando yo habré tenido unos 7, 8 años de edad. Yo terminé la escuela viviendo con mi madre en Guayaquil y Puerto Viejo y luego para el colegio me voy a Ambato donde mi padre. Entonces llego, tenía 12 años, Juanbra de 12 años para entrar al colegio y me encuentro con ese mundo de la radio que, digamos, dista mucho de lo que es hoy la radio. O sea, la radio antes era magia total. Tú entrabas a la cabina y la cabina era como una suerte de templo donde no podías pasar de la puerta. Exacto. No podías pasar de la Cuidado puerta. con pasar con café, agua, comida, eso era sacrilegio. No podías pasar. Entonces, claro, tenías la cabina con el armatoste con los discos de LPs de 33 revoluciones por minuto y los pequeñitos de 45 revoluciones por minuto y tenías los dos platos, ¿no? Los tocadiscos y tenías la consola que era análoga solamente con perillas, las cuñas con estas, no sé si ustedes son más jóvenes, pero les estoy hablando del año 86 más o menos. Las cuñas se ponían en unos cartuchos, que eran unas cosas así alargadas y las metías en la cartuchera. Como cuando metías el cassette, obviamente a que ruede. Estos eran unas cartuchos en unas cartucheras. Tenías las cintas esas enormes en los estudios de grabación para grabar. Los dos teléfonos de perilla en ese tiempo para recibir las llamadas. O sea, una cosa que yo dije, wow. Claro, me gustó, siendo niño todavía, y le pedí a mi papá que quería aprender a monear los equipos. Entonces uno de los chicos, que era José Manzano, me acuerdo, era uno de los chicos operadores, me enseñó a ser operador. Entonces yo de vez en cuando practicaba, cuando se iba al baño el Pepe Manzano, o se iba a contestar una llamada o lo que sea, yo me quedaba ahí moneando y luego el fin de semana de vez en cuando me quedaba haciendo turno.
Y después de un par de años me dieron chance, todavía no maduraba mi voz, pero me dieron chance de hacer borde de campo en el estadio Bellavista de Ambato. ¿Qué edad tenías? ¿Sabe lo que es borde de campo usted? No, No sabe. ¿Y por qué no me pregunta? porque eso le iba a preguntar. ¿Usted ha visto, por ejemplo, en las transmisiones del fútbol a los informadores que están al lado de la cancha, que reportan los cambios, las alineaciones, lo que dice el técnico, lo que dicen los jugadores? Ese es el borde de campo. Yo empecé haciendo borde de campo en el estadio Bellavista. En ese tiempo no tenía celulares, te comunicabas por el handy, el walkie-talkie, o si no, en el camerino tenías unas entradas para conectar el micrófono directamente a la cabina de la radio. Así trabajaban las radios y entrevistabas a los jugadores ahí en el camerino. O sea, era una cosa súper abierta. Pero como digo, tenía todavía voz de guagua. ¿Qué edad tenía más o menos? Tenía 14 años. Sí, niño, 14 años. Recién me estaba madurando la voz. Guaguito, pues, guaguito, pero pero me claro, gustaba, pero pues. desde esa Entonces niña ahí llegaste estaba yo en los chuela, partidos pues. del técnico universitario, Claro. del Macará de Ambato, etcétera. Y luego mi padre, en otra radio que se llamaba Radio Montalvo, en ese tiempo las AM mandaban, ¿ah? Recién las FM estaban emergiendo. Había muy pocas en Ambato, era la Ritmo 95, Radio Ola, Radio Caracol, eran las FMs que estaban surgiendo, pero ahí tenías las emblemáticas en AM. La Caridad, la Montalvo, la Centro, la Ambato, la Radio Cira, Radio Continental, eran radios emblemáticas AM. Mi papi pasa a Radio Montalvo y a mí me dan un turno para poner música los fines de semana. Entonces yo ponía el sábado Solo poner música. solo poner música y empezar a aprender a locutar. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces de 6 de la tarde a 7 de la noche ponía música folclórica. Ya, mis favoritos, los Carcas de Bolivia. Claro, los carcas. Y de 7 a 12 de la noche era el show de la música del recuerdo, pues. Entonces, por eso yo me formé con esa música que Roberto Carlos, que los Terrícolas, los Pasteles Verdes, el Dúo Dinámico, los Iracundos, Leo Dan, Claro. Rafael, Camilo Sesto, etcétera. Ya, todo eso ponía. Y el domingo también de 6 a 10 de la noche. Pero ¿saben qué? Le tomé como un hobby. Porque dije, bueno, esto es chévere, pero capaz que no es mi carrera, ¿no? Dije. Y seguí físico-matemático en el colegio para ser economista. Matoncito así. Imagínese del usted, guagua. iba a ser economista, entonces me metí a físico-matemático. Claro. Bueno, si ahorita me ponen una prueba de álgebra, Claro, el mínimo común. No, múltiplo ni me ya acuerdo, ni me acuerdo. ¿Ah? O me ponen algo de física, ni me acuerdo. Pero bueno, pasé físico-matemático y me fui a Guayaquil, disque a estudiar economía, porque en Ambato en ese tiempo no tenías la oferta académica que tienes hoy. Claro. O sea, en Ambato tenías una universidad que era la Universidad Técnica de Ambato. Hoy tienes Indoamérica, la Uniandes y obviamente tienes la educación virtual. Pero te estoy hablando hace 33 años prácticamente. Te estoy hablando del año 92. Me voy a Guayaquil y me sale una pasantía en Canal 4 de Guayaquil, que se llamaba Telesistema. Dejó de llamarse Tele 4 Guayaquil para llamarse Telesistema y hoy RTS. Hago la pasantía de una semana, pero no me cogió de nuevo porque yo ya tenía algo de experiencia. Claro. Y a los 3 meses, ni saben, me llaman a trabajar de reportero. Esto estamos Guambra hablando- de 18 años. Eso. Guambra de 18 años. 18 años. Recién graduado del colegio, esperando enero para entrar al preuniversitario en la Católica de Guayaquil. Entonces, un 19 de diciembre del 92, debuto como reportero y claro, como decimos en el argot periodístico, entrando y mamando, dicen, ¿no? Me pusieron de turno el fin de semana de una. Entonces, ahí empecé, llegó enero y me matriculé en economía, pero no en la Católica de Guayaquil, sino en la Laica de Guayaquil. Me costó 500,000 sucres el pre. Duró una semana, porque me di cuenta que lo mío era la comunicación, era el periodismo y no era la economía. Y desde ahí han pasado 32 años que estoy en esta actividad y me doy cuenta que elegí la carrera que yo querías. quería. Así que me he tomado un poquito el tiempo para explicar un poco el origen de esta ¿De dónde vocación, nace? de este oficio, cómo nací periodísticamente y no estaba en mi radar. Al final fue la experiencia, digamos, una experiencia como periodista, la que me brindó o la que me allanó el camino para poder ejercer la profesión. Fabri, yo ¿no? creo que uno de los principales medios de comunicación en donde el rostro del Fabri se nos hizo completamente conocido, completamente ya familiar, incluso cercano, fue en TC Televisión. TC. Porque ahí estuviste, ¿qué? ¿Cuántos años? 12 años. 12 años. ¿Cómo pasas de un lugar a otro? ¿Qué exactamente pasó? Y ya en qué momento tú sales solamente de la reportería a entrevistar, presentar, claro. a presentar y sobre todo, y lo más importante que tenemos el referente hoy, con la parte política. Yo les digo una cosa, a cada canal, a cada medio yo le guardo una gratitud especial, pero de todos esos medios, a nivel de televisión, el medio que mayor gratitud le guardo es TC.
TC es un medio que yo lo llevo en mi corazón. O sea, me pasa lo mismo que con Radio Majestad. O sea, Claro. me pasa exactamente lo mismo. A todos nos Pasa exactamente lo mismo. Majestad. Ya, me pasa exactamente. Yo soy un agradecido con los medios en los que he trabajado. Con una sola excepción, yo he salido muy bien de todos los medios. Con una sola excepción, tuve Nombres, una nombres, mal- nombres. No, claro. No, yo tuve una mala experiencia en Francisco Estéreo, por ejemplo. Estuve ahí con el padre Ríos, que era un padre espectacular, genial, fantástico. Teníamos el noticiero con Fernando Salme, que es un colega periodista. Nos iba súper bien y luego, claro, los padres franciscanos son más o menos como los militares que cada cierto tiempo cambian a los directores de sus medios. Entonces cambian al director y ponen a otro cura. Entonces este otro cura, realmente antipático, llegó con una actitud de tratar de boicotearnos todo. No era un tipo frontal, trataba de ponernos el pie para que nosotros nos vayamos. Entonces yo tuve un impasse con él y finalmente me fui. Pero bueno, a ver, yo empiezo en RTS, en Telesistema, me quedo hasta abril del año 95 que vengo a vivir a Quito. ¿Por qué vine a vivir a Quito? Recibí una propuesta de una radio, de Radio Carrusel, que era una radio muy fuerte en Guayaquil en ese tiempo, les hablo del año 95, y me proponen que me haga cargo de la radio acá en Quito. Yo negocio con el canal para que me hagan el traspaso acá a Quito. El canal inicialmente me acepta, yo ya doy la palabra a la radio y luego el momento del té se echan para atrás en el canal y claro, me pareció muy poco serio y lo que hice fue renunciar. Ahora, fue muy complejo porque combinando los dos sueldos, el de la radio con el canal, sí representaba en una ciudad que me era totalmente ajena. Yo Quito conocía medio, pero aquí no tengo familia, no tenía familia, casi no tenía amigos, no conocía a nadie, no conocía la ciudad. Vine acá y realmente el primer año fue muy duro, el año 95 fue extremadamente duro, hasta que en enero del año 96 me vinculo a Gamavisión con Carlos Vera. Carlos Vera fue mi jefe durante 6 meses. Carlos Vera me dio una oportunidad, yo le agradezco mucho a él, más allá de que actualmente, tenga sus actualmente no coincido con sus formas, creo que es legítimo. ¿Qué hacías con Carlos? Él era mi jefe, él era el director del noticiero de Gamavisión. Y Carlos me plantea, ¿no? Necesitaban una vacante para reportero. Y me dice, mira, te voy a dar una oportunidad. Rolando Panchana, que era el que le había recomendado, Rolando en ese tiempo era director en Guayaquil, le había recomendado mi nombre, porque con Rolando coincidimos cuando él era reportero en Ecuavisa, en Guayaquil, y yo era reportero en Canal 4. Y claro, Rolando me recomienda y Carlos me dice, me acuerdo tan claro, en una reunión que tuvimos acá en la oficina que él tenía en González Suárez, me dice, mira, la norma generalmente dice 3 meses de prueba, yo te voy a dar 1. Si funcionas bien, si no, nos damos la mano y punto. Pues para mí era un reto. Me estaba diciendo Carlos Vera, ¿ya? Era un reto para mí. Claro. Bueno, obviamente le metí ganas, traté obviamente de ser disciplinado, proactivo, con muchas ganas para quedarme y a las 3 semanas me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar el contrato de largo y me quedé. Carlos se quedó 6 meses más y luego se fue y quedó Andrés Carrión a cargo del noticiero con Lola Echeverría. Estuve allí hasta mediados del año 99. Luego me vinculo a Teleamazonas como... No, por todos los canales, Fabri. Sí, sí. Bien rodadito, ¿eh? Sí, bien rodadito. Bien rodadito. Bien rodadito. En Teleamazonas no fui reportero, fui productor del noticiero matinal y redactor nacional. Ocasionalmente hacía reportería. Claro, y mi apuesta era quedarme en Teleamazonas, pero claro, fue el momento más complicado de Teleamazonas en lo económico. En el año 2000... entre 2000 y 2001, el canal estaba quebrado y entregaron, los dueños de la época, que era la familia Granda, entregaron el canal en dación de pago al Grupo Diners. Y por eso hoy el Grupo Diners es el dueño del canal, estoy hablando del año 2001. Claro, frente a esa incertidumbre, me llaman de TC Televisión. Y me acuerdo clarito, yo ganaba $300. Ojo, estoy hablando del año 2001. $300. Recién teníamos un año de dolarizar, de dolarizados. Ganaba $300 y claro, TC me invita a que me sume con Rafael Cuesta y María Belén Lor y me dicen, tenemos un sueldo de 300. Es que eso era lo que ganábamos los reporteros. Entonces yo le dije, mira, dame 350 y me voy, a ojos cerrados. Ok. Fui al canal a Teleamazonas, renuncié, o sea, no negocié, renuncié y me fui a TC. Y claro, hoy vinieron 12 años en los cuales yo debo decir que empecé desde abajo. O sea, era el reportero primero más nuevo, luego poco a poco vas quemando etapas.
TC en el año 2005 me dio la oportunidad de ser presentador. Me operé la nariz, tengo una nariz horrorosa, horrorosa. No, yo no tengo problema en decirlo. Ay, sí, Yo tenía una nariz horripilante. No como horripilante. otros que se pintan el pelo y dicen que son rubias, en verdad, y el pelo negro. Tenía una nariz horripilante. Sí. Entonces, claro, un buen día, esto fue provocado por el Flaco Sánchez y la Ibis Vega, pues, que eran mis compañeros. Un día me van llevando casi de la oreja donde un cirujano plástico. Por favor, me van llevando. Tenía canje el canal. Negrito, por favor. Entonces me hace la revisión y me dice, vea, usted primero necesita un otorrino, porque yo tenía desviado el tabique. Desviación. Aparte que mi nariz era horrible, tenía desviado el tabique. Entonces, claro, me opero, en realidad salió bien la operación, ni siquiera me dolió. Y luego de eso ya me dan chance de ser presentador. Entonces empiezo presentando el noticiero de las 23 horas, que no siempre empezaba a las 23 horas, a veces empezaba a la medianoche, que era el noticiero al cierre que teníamos en aquel tiempo. Y también empecé a presentar el noticiero en la comunidad al mediodía, a la 1 de la tarde, con Carla Sarmiento, con ella presentábamos ese noticiero. Y el canal me fue dando esos espacios, ¿ya? Y de pronto me convertí en el reportero más experimentado, en el reportero que más tiempo había estado, en el reportero en el cual mi jefa más confiaba, en el que iba a las coberturas más pesadas. Eso obviamente me terminó sacando el aire. Yo siempre digo que me perdí los mejores años de la vida de mis hijos por esta profesión. Porque resulta que, el presidente se va a no sé qué viaje, se va el Fabricio. Entonces te ibas. Claro. La Asamblea Constituyente de Montecristi, se va el Fabricio. El Fabricio. Me perdí mucho de mis hijos, o sea, mucho de la niñez de mis hijos. O sea, no tenía chance de ir a la escuela o de ir al colegio, que las mañanas deportivas, que no sé qué. Oye, Fabri, ¿te han reclamado? ¿Te ha reclamado tu familia? Nunca me han reclamado, pero yo sí me he cuestionado y se los he dicho. ¿Te sentiste en momentos un poco Sí, adolescente? por supuesto, por supuesto. Yo recuerdo que estando en TC, esto creo que fue en 2011, ya había cumplido 10 años. Me perdí una mañana deportiva de mi hija, porque estaba de turno y dije, no más. Me senté con mi jefe y le dije, vea, ya tengo 10 años en el canal, no quiero volver a hacer turnos. Y me dieron esa concesión porque era el más antiguo, ya tenía 10 años, pues ¿cómo no le voy a agradecer a mi jefa? Me sacaron de los turnos y obviamente tenía el horario normal, obviamente seguía viajando, pero ya no tenía esos odiosos turnos de fin de semana que detestaba. O te quedabas turno en la noche después de las 7 de la noche hasta las 10, 11, 12 de la noche y al día siguiente entrar a las 8:30 de la mañana, que eso es lo que vive un reportero. Ahora, fue una etapa muy, muy chévere en mi vida. TC, como digo, me dio esas oportunidades, el tema de las coberturas también. Me convertí en el reportero político de TC. El canal se portó súper bien conmigo, súper bien. Yo en realidad soy un agradecido con el canal. En Colombia me robaron una mochila con la laptop. Yo estaba ya hecho al dolor de que me iban a descontar y les mando un memo y les digo, pero descuéntenme en cómodas cuotas, por favor. Y no me descontaron. O me pasó, por ejemplo, en Mar del Plata, que yo como gran gil tenía los viáticos aquí guardados, que eran como $800, y en una concentración ahí me sacan la plata y no me di cuenta. Tampoco me cobró el canal. ¡Qué bien! Que son cosas que a uno le pasan, Era ¿no? el consentido, entonces. No, sí. Yo me Sí. sentía valorado, Respaldado. respaldado, respetado por el canal. Y cuando tomo la decisión de irme del canal, me costó mucho. Tomo la decisión porque recibo una propuesta para ir al canal de la Asamblea. Era más sueldo, eran como $1,200 más que representa. Claro. Y luego la oferta inicial era que me haga cargo del proyecto del canal. Entonces era sumamente atractivo. Otra cosa es que salgo de TC, voy a la Asamblea y me cumplieron en lo económico, pero en nada más. O sea, el proyecto no terminó de madurar. Pero bueno, son pasos que se dan, ¿no? Yo me acuerdo claramente del Fabri que hacía estas entrevistas dentro del Pleno y Claro. yo fui, no recuerdo con qué político fui, y claro, a ti te sorprende porque este tipo de espacios no son normalmente espacios en donde ingresa cualquier persona. Claro. Y que tú ingreses como ciudadano a un espacio que te pertenece además, pero que es tan ajeno a ti, era maravilloso. Y claro, el Fabri Vela ahí todo como él siempre Y con la formal, seriedad. profesional y con la seriedad absoluta. Y además amedrentando a muchos políticos de este país. ¿En qué momento, con toda esta vida y con toda esta introducción que nos das de tu carrera, en qué momento pasas a la política a enfrentarte cara a cara y a poner en tela de duda muchas de las cuestiones de lo que hacen los políticos? Bueno, yo he cumplido 32 años en esta profesión y he tratado de quemar etapas.
Una etapa maravillosa fue la etapa de reportero, que digo, es una etapa que te permite estar en el día a día, estar en las coberturas. Con la gente. Yo me convertí en un reportero legislativo y justamente el ser reportero me dio la oportunidad, por ejemplo, de cubrir, ¿qué les digo? El juicio político Alberto Dajic en el año 95, que ha sido tal vez el juicio político más emblemático de estos 40 y pico años de vida democrática. La posesión de Bucarán, la caída de Bucarán en el año 97. Yo estuve en la sesión del Congreso cuando destituyeron al presidente de la República declarándole incapaz mental para gobernar sin ningún certificado de algún psiquiátrico. Cubrí la caída del presidente Maguad, cubrí la caída del presidente Gutiérrez en el año 2005. Todo eso como reportero. He cubierto 2 asambleas constitucionales, la del 97-98 y la del 2007-2008. Eso me dio la reportería. Pero claro, hay una situación que he tratado siempre de combinar, que ha sido la televisión con la radio. Yo les relataba en la primera parte que al final del día yo desde niño me familiaricé con la radio. Para mí la radio es mágica, es espectacular, te permite ser tú mismo, etc. Yo nunca dejé de hacer radio y en realidad yo empecé a hacer entrevistas cuando entré a Francisco Estéreo en el año 2007 y estuve ahí hasta 2007-2008 y estuve ahí hasta 2010. Y luego entra Majestad en el año 2010 con el proyecto A Primera Hora, inicialmente con el Alexis Moncayo, con Ana María Roura, que estuvo inicialmente. Y bueno, el proyecto fue igualmente quemando etapas. Y ahí empezamos a generar opinión. O sea, para mí, el 2010 marca un punto de inflexión cuando ya no solamente hago reportería, sino también empiezo a hacer entrevistas en cabina, que no era parte, digamos, de la lógica, de mi lógica diaria. Claro. Había tenido unos pasos anteriores a Francisco Estéreo. Tuvimos con el Flaco Sánchez un programa en la radio La Mega, como 1 año y pico, en la radio del Patricio Borja Reyes. Y antes de eso yo tuve 3 etapas en Radio Bolívar, que ya no existe. Con Manuel Escobar, con Ana Maldonado, compartíamos obviamente estudio para hacer entrevistas. Pero yo creo que en 2010 yo ya empiezo un poquito a hacer el tema de las entrevistas. Pero llega 2019 y en 2019, por ejemplo, aparte del tema de radio, empezamos a digitalizarnos. Entonces yo un buen día decidimos empezar a salir por Facebook. Y luego empezamos a salir por YouTube. Incluso al Andrés Campos en Majestad le obligamos a ella que compre un par de cámaras y ponga unas luces y ponga un sistema ahí para comenzar, obviamente, a salir en digital, porque no podíamos quedarnos a la saga. O sea, está claro que hoy no puedes ser solo periodista de radio. Claro. O sea, tú tienes que ser periodista multimedios, porque si no te quedas a la saga, y eso es lo que de alguna manera creo yo que me ha ayudado. Entonces, creo que 2019 marca un punto muy interesante, creo que de ir ascendiendo un poquito en la exposición pública. 2019, por ejemplo, hubo un episodio como fueron las protestas de octubre de ese año, donde, digamos, yo tomé una posición claramente plural. Nosotros en la radio, con Alexis en el noticiero, tomamos una posición totalmente plural, abriendo las voces a todos los espacios en un momento en que estaba totalmente centralizada la información en la narrativa del gobierno y los medios tradicionales. Eso también nos ayudó en su momento. Entonces yo creo que en estos dos elementos que, a propósito de tu pregunta, 2010, cuando entro a Majestad y empezamos ya a entrevistar, y además fue un proceso que duró 11 años hasta que salí de Majestad en 2011, y 2019 cuando entramos ya a la digitalización, saliendo por Facebook y por YouTube. Entonces yo creo que por ahí más o menos para contestar tu pregunta, ¿no? Oye, mi Fabri, y justo mientras pasaba todo esto, ¿cuántos sacrificios tuviste que hacer por estar en lo que tanto amas? Lo mencionaste, el no estar con tu familia. ¿Alguna vez tu esposa te dijo, no puedo más con esto, el divorcio? Sí, o sea, no, nunca me dijo el divorcio por eso, pero obviamente... ¡Por eso! No por eso, por otras cosas sí. Pero sí, por el trabajo sí tuve señalamientos de mi esposa, no de mis hijos, sí de mi esposa. Yo el tema de mis hijos, por ejemplo, ya tal vez en la madurez uno reflexiona, regresas a ver hacia atrás y te das cuenta de que es lo que yo me he dado cuenta. De que me perdí eso, que tal vez yo pude haberlo manejado de otra manera, tal vez era más joven, tal vez hoy hablo con más madurez, con más experiencia. Hoy ya no lo dejaría, pero digamos, no hay cómo regresar al pasado. El tema económico, porque ustedes saben que el periodismo, la prensa, hay una frase del amigo Daniel Montalvo, pues, que dijo hace años y que cada que me acuerdo me río.
el periodismo es la forma más elegante de ser pobre. Porque claro, la gente piensa que los reporteros, por ejemplo, son bien pagados y en este país no somos bien No, pagados. y los reporteros. sencillamente, trabaja en la tele, trabaja en la radio. Y creen que ganas un sueldazo. Claro. Claro. Claro, porque hay gente que se encuentra con talentos que ganaban unos sueldazos. O por ejemplo, hay un director de noticias de un canal nacional que cuando dejó el canal se supo ganaba $18,000. ¿Ya? O un presentador de un canal ya fallecido que ganaba $11,000 como presentador mensuales. Son unos sueldazos. Claro. ¿Ya? Y la gente compara que eso es la tarea de todos. Claro, y se piensa que el reportero también. Realmente para los reporteros no es que tú ganas bien. Luego, claro, el hecho de que trabajas más tiempo, pero no te pagan sobretiempos, no te pagan horas extras. Pues son cosas que ocurren en la realidad y son cosas que yo mismo las he vivido. Y además de esto que ocurre, porque evidentemente generas sacrificios, por llamarlo de alguna manera, también están las posturas políticas. Por supuesto. Porque tú en algún momento, yo he tenido la posibilidad de conversar con el Fabri muchas veces y es hermoso darte cuenta que con tu trayectoria, con tu visión política, con tu visión analítica, logras determinar puntos que no todo el mundo entiende a tal punto de llamarte correísta. Has sido señalado muchas veces por ser correísta. ¿Lo eres o no lo eres? A ver, ¿Lo fuiste no lo soy, no lo fuiste? fui. No soy, no lo fui, no lo voy a hacer. Ya, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo, como toda la vida, obviamente hay cosas sobre las cuales pienso en absolutos. Ejemplo, soy católico y voy a morir siendo católico. ¿Ya? No creo en el aborto libre, voy a morirme pensando en eso. Sí creo en el aborto para casos de violación. ¿Ya? Son cosas sobre las cuales tengo una convicción. O sea, primero mi familia son cosas que para mí son indiscutibles. Pienso en absoluto sobre eso. Pero sobre otras cosas de la vida, yo no veo en blanco y negro la vida. Yo creo que la vida tiene matices. Yo, por ejemplo, he dicho públicamente, yo no me voy a subir a la ola a decir que todo lo que hizo Correa fue espectacular o todo lo que hizo el correísmo estuvo mal. Yo creo que, por ejemplo, y esto lo he destacado públicamente, una de las principales virtudes que tuvo el correísmo fue rescatar el valor de lo público. Perdónenme. O sea, no hay que ser un ciego para darse cuenta que ibas al registro civil y te daban en 20 minutos la cédula. De acuerdo. O ibas a la Cancillería primero y luego al registro civil y te daban en 40 minutos el pasaporte. Y lo mismo pasaba cuando ibas a sacar la licencia de conducir a la ANT. O ibas a los hospitales y tenías la posibilidad de acceder a un turno o tenías medicamentos. Por favor. O sea, yo sí creo que el correísmo rescató el valor de lo público. Tenías carreteras en las cuales podías transitar, por supuesto, acompañado de la inversión pública y de la plata que tenía el correísmo, de acuerdo. O sea, para mí, ese es el un lado. Pero tampoco soy un ciego. Ya, ¿en el correísmo hubo corrupción? Sí, sí hubo corrupción. Y una de las cosas que yo siempre le cuestiono a la gente del correísmo es no reconocer que hubo corrupción. Así es. O sea, el pensar que todos fueron Hacerse los impolutos ciegos. cuando hubo corrupción. De acuerdo. Y no hablo de Correa, no hablo de Jorge Glass, por favor. Hay personajes sobre los cuales se ha determinado que hubo corrupción. Ejemplo, el caso de Carlos Pareja Llanuceli. A Carlos Pareja Llanuceli le descubrieron un entramado de empresas de papel domiciliadas en paraísos fiscales donde escondían la plata de la corrupción petrolera. Lo mismo pasó con Alex Bravo, que fue gerente de Petroecuador, por mencionarte ejemplos. O un exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, que tuvo un pacto con Odebrecht, que 3 años después de que dejó el Ministerio de Electricidad le pagaron cerca de $1 millón que lo depositaron en una cuenta de Andorra. Todo esto es comprobado. Todo esto lo comprobaron las autoridades. Pero estas cosas, por ejemplo, no te reconoce el correísmo. Por supuesto, hay otras cosas sobre las cuales yo sí creo que ha habido, me parece a mí, un claro direccionamiento del Poder Judicial y además los tiempos, atando los tiempos de la política con los tiempos electorales, por ejemplo, que son cosas que yo he cuestionado. Pero yo lo veo así, yo veo las cosas de esta manera. Ahora, ¿por qué me tachan de correísta? Me tachan de correísta porque en el año 2017 ya Correa había dejado el poder. Este país no empezó ni terminó cuando se fue Correa, no empezó ni terminó cuando llegó el señor Correa. Este país ha tenido varias etapas. En 2017, Rafael Correa se va la primera vez del Ecuador, que fue, me parece, junio o julio del año 2017. Ya había roto con Lenín Moreno y se va a Bélgica. En septiembre de ese año retorna por primera vez Correa luego de que se fue. Retorna en septiembre del año 2017. Y cuando él regresa, algunos colegas, pues legítimo la visión de ellos,
decían que a Correa no hay que entrevistarlo. Que no hay que pararle bola, que no hay que entrevistar. Entonces yo dije públicamente, ¿y por qué no lo vas a entrevistar? O sea, te puede caer bien o te puede caer mal, pero el economista Correa fue un presidente que gobernó 10 años el país. Con Claro. sus virtudes y sus defectos. Con sus aciertos y sus excesos. Sin duda, sin duda. Pero es un actor político importante. De acuerdo. Como lo ha sido Febres Cordero, como lo ha sido Nebot, para mencionar ejemplos, ¿no? Entonces, ¿por qué le vas a cerrar la puerta a entrevistarlo a Correa? Desde ahí quedó como correísta. Desde ahí empieza este imaginario de que soy correísta, de que me debo al correísmo. Así es. Porque además, después del 2017, mi espacio de la radio fue uno de los pocos que no le cerró las puertas al correísmo porque, amigos, amigas, tú no puedes desconocer con todos los cuestionamientos que tienen que son una fuerza política importante en el país. Antes de la elección del 2025 eran la primera fuerza parlamentaria de este país. Entonces, ¿cómo tú vas a invisibilizar esa primera fuerza parlamentaria? Y además, que esto es muy importante, el hacer una entrevista no significa que tú te pones como alfombra para que el entrevistado diga lo que quiera. Así es, lo que diga, oye, antes de que se me olvide esto, y ahí comienzan los haters, hasta ahí comienzo a sentir también Claro. el odio de la gente, escribían al chat de la radio, y tu familia o tu mamá o tu esposa te dijo, como que bájale, tenemos miedo No. que te pueda pasar No. algo. No, a ver, para empezar, por ejemplo, mi esposa no ve el noticiero, solo lo escucha. Entonces no lo ve y no está pendiente de los comentarios, para empezar. Luego, yo no le comparto los mensajes que a veces me Llegan. mandan. Y luego, en este punto de mi vida, ahora ya con madurez, yo tomo las felicitaciones como las críticas de la misma forma, con madurez, sin que, por ejemplo, si alguien me felicita, se toma una foto conmigo o me saluda, se me suba eso a la cabeza, el ego a la cabeza, o si alguien me insulta o me dice del mal que voy a morir, me desplome. O sea, trato de tomarlo de la misma manera. Y yo lo que he hecho es, a los odiadores, como siempre digo públicamente, ni la salutación. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, en las redes es, oculta respuesta, bloquea. Oculta respuesta, bloquea. He aprendido eso. ¡Listo! Punto. Tratar, incluso hay momentos en los cuales yo estoy haciendo opinión en la radio. Y claro, yo transmito por YouTube y por Facebook y vas a veces viendo los comentarios. Yo he tratado de ya no fijarme en lo que escribe la gente para no desconcentrarme o no desequilibrarme. Solo cuando se meten con mi vida personal o con mi familia, ahí me tocan una fibra, pero trato de igualmente Todavía manejarla con manejarla. madurez. Por decirte algo, que estamos aquí sincerando. Sí, sí, Un y yo día- he visto, ya he visto. Y después un día he me hecho mandan una comentarios. estupidez, y perdón que lo diga de esta manera. Claro, pretendieron hacerme una campaña sucia de desprestigio diciendo que mi hijo, que en ese momento tenía, me parece, 25 años o 26 años, mi hijo ahora va a tener 31, era un becado del sector público que seguramente porque yo presiono, porque yo cobro alguna cosa de esas, porque había trabajado en 7 instituciones públicas, entonces debe ser un becado, ¿ya? Lo que no dijeron esas personas es que, por ejemplo, de esas 7 instituciones públicas que supuestamente había trabajado mi hijo, 3 eran la misma institución. Él entró a trabajar a la Secretaría Técnica de Drogas, que luego desapareció y se fusionó con el Ministerio del Interior, y luego ese ministerio se convirtió en Ministerio de Gobierno. Pero esas 3 instituciones que eran una sola, le hicieron como 3. Ya, ese tipo de cosas tratan de provocarte para que uno responda. Entonces yo lo que hago es bloquear y no respondo. Pero sí me choca cuando se meten incluso diciendo cualquier tontería. O por ejemplo cuando hablan de mi esposa. Que mi esposa, que yo seguramente la puse en la asamblea, que no sé qué. Mi mujer trabaja desde el año 2004 en la función legislativa. 2004, antes de que exista el correísmo. 2004. O sea, no recién. Estamos hablando de hace 21 años atrás. Ya, antes de que exista el correísmo, pero ya enseguida te etiquetan o tratan de Así hacerte es. daño, tratan de desvirtuarte. Entonces yo lo que trato es de bañarme en aceite, ¿ya? Y administrar de ese Ponerme a modo. broncear. Sí, administrar de ese modo un poquito, como digo, esas críticas, porque a veces, claro, esperan que tú respondas. Y si uno responde que uno tiene un poquito más de seguidores, se puede hacer mucho más Sí, grande. porque de hecho alguna vez yo vi que te ponían, uy, usted no se acuerda de su época de reportero, cuando se iba y se ponía las botas, ahora como ya es de corbata se olvida de estas realidades. Ah, ¿Qué, no. ¿Qué tan cierto es eso? No, no es así. A ver. Hoy tú tienes múltiples mecanismos para estar informado. O sea, yo no preciso ser reportero en este momento cuando tú tienes al alcance un montón de recursos digitales para que tú sepas lo que está pasando. Y cuando corresponde, bueno, hay que hacer reportería. Cuando corresponde. ¿Has hecho reportería últimamente? La última vez que hice fue en La Gasca. En el aluvión de La Gasca, a La Gasca me subí y hice mi noticiero desde La Gasca.
Desde ahí se hice reportería, hice entrevistas y todo. Digamos, fue un tema, digamos, periodísticamente complejo, pero interesante. Me fui al Mundial e hice reportería en el Mundial. O sea, no es que pasé de agache, pero hice mis noticieros, hice reportería, hice entrevistas, etcétera. Digamos, pero en este otro momento. Oye, que es Fabri, distinto. con todo esto de los medios tradicionales, porque tú te has destacado en ellos, ¿te costó ingresar al mundo digital? ¿Sentiste en algún momento algo extraño? ¿Sabes que no? Nunca. ¿Sabes que no? Yo debo preparando yo debo para agradecer estar. algo del mundo digital. A ver, no me costó tanto porque, claro, Twitter vino acá en 2010, ahora se llama X. ¿ya? X. En Ah, ese tu tiempo ex. se llamaba Twitter. Claro, ¿y cómo haces cuando Twitter- tuiteas en X? Ah, posteas. Ya no tuiteas, sino Ya posteas. no tuiteas, claro, Ay, porque ya... Se llama post. Claro. Ya no se llama retweet, se llama el- repost. El pajarito se acabó. Ya. Así es, Ya, sí. Ahora es tu se ex. murió. Pero, por ejemplo, yo desde 2010 empecé, obviamente, a ser activo poco a poco en X. Luego, como les decía, en 2019 empezamos a generar estas transmisiones en Facebook y en YouTube. No me costó tanto. Y más bien, yo debo destacar una virtud que yo la he vivido en carne propia. Este Fabricio Vela que están viendo en este momento, esta versión 2025 no es el Fabricio Vela del 2010. Si el Fabricio Vela del 2010 era totalmente acartonado, que te ponías así, Que venías de la tele. ya estabas Claro. así, te ponías así, y tenías que tener el prontero, Buenas tenías noches. todo libreteado. La comunicación digital hoy ha provocado que hagamos esto. Y ustedes saluden como saludaron. Claro. Casi me caigo de la silla cuando saludaron, ¿ya? Pero en el noticiero no soy así, ¿eh? En el O noticiero. que hable de modo tan abierto, tan desenfadado. Eso ha logrado la comunicación digital. La comunicación digital ha logrado que seamos nosotros mismos. Ya esa comunicación acartonada ya no existe, ya no va. Por eso ya A no la me gente- cepillo el pelo. La gente te valora en la naturalidad. De acuerdo. Sí. ¿Ya? Y yo, por ejemplo, cuando me corresponde me pongo terno. ¿Ya? Porque tengo una reunión, porque tengo una grabación. o lo Porque que tiene sea. un podcast. ¿Ya? Porque tengo no, yo hubiera venido hoy de civil, como se dice popularmente. De ahí, cuando no, y eso, por ejemplo, fue después de la pandemia. Ya me acostumbré a que, Claro. si no, un día me pongo zapatos deportivos, o me pongo los Converse, me pongo con un pantalón casual, me pongo con un busito, una camisa. Sí. Nunca lo he visto así, Yo tampoco, Fabri. ¿Sí? Nunca en la vida lo he Siempre visto lo veo así. como muñeco de No, bola, no, no, bien no. peinadito En la siempre. pandemia, por ejemplo, en la pandemia yo iba así a la radio, porque además el noticiero de la radio nunca dejamos de hacerlo en pandemia. Siempre estuvimos presentes en el noticiero. Y luego, claro, ahora, por ejemplo, yo tengo un programa en la tarde, que es en mi plataforma digital, que es Suma al Día. Yo, por ejemplo, yo salgo ahí en camiseta polo. ¿Me explico? O sea, ya no es tan acartonado como antes. Sí. Y eso, Fabri. en eso, por ejemplo, me ha ayudado mucho la comunicación digital, Van. Claro. Fabri, sin duda alguna no podemos olvidarnos jamás que yo además me instruía y aprendía de la coyuntura de este Vanesita Cuenca. país junto a los contertulios todas las mañanas en Radio Ay, Majestad. yo amaba los Y es muy contertulios. gracioso porque por mi profesión yo siempre estaba involucrada con muchos medios de comunicación. Iba y me sentaba en una radio, la recuerdo claramente que me decían, tú eres la única correísta a la que le permito el ingreso. Y yo como, oye, pero no soy correísta. Sí, porque trabajas en la radio con los contertulios y esos sí son correístas, entonces todos ustedes son correístas. ¿Qué pasó, Fabri, con Alexis Moncayo? A ver, Alexis. Porque eran un dueto espectacular. Sí, ¿Quién no se sí, acuerda sí, de los sí. contertulios? Alexis toma una decisión en 2019 de buscar otros derroteros. O sea, no es que nos peleamos, no es que tuvimos un impasse. Hubo un episodio que creo yo acelera su salida. Yo no sé si él ya lo había pensado antes. Pero tuvimos una entrevista muy complicada en los últimos días de noviembre del año 2019. Muy complicada con Juan Sebastián Roldán, que era el secretario de la administración. O sea, el día anterior, ellos, el equipo de Juan Sebastián Roldán, pidió entrevista con nosotros. Obviamente, yo no le voy a negar una entrevista a un ministro de Estado. Pero él fue con una clara consigna de ensuciar el programa y de maltratar a Alexis, no a mí. Incluso hay una parte en la entrevista en donde yo le cuestiono y me dice, es que no es con ustedes, es con Alexis y los amigos del Alexis. Porque al Alexis lo identificaban todavía, si a mí me decían correísta, al Alexis decía correísta a la 10ª potencia. Claro, claro. Asistente de Entonces Rafael. fue una entrevista muy sucia por parte del entrevistado, muy sucia, muy sucia.
Ese día, por ejemplo, fue la comidilla, los comentarios que habían generado esa entrevista, que fue un miércoles, pasó un jueves, yo recuerdo que nos fuimos a desayunar, tuvimos un desayuno largo con otro amigo, y claro, lo tomamos como una anécdota, y yo decía, bueno, voy a esperar a qué hora me llama doña Lucy Tovar a pedirme el espacio. Digo, porque fue un tema muy complejo. Yo debo decir que doña Lucy nunca me llamó. Y además, unas semanas después que yo bajé a Santo Domingo, había creo que alguna grabación por Navidad, ella me dijo, nosotros lo tomamos como un gaje del oficio. O sea, yo debo reconocer que nunca me cuestionó, nunca siquiera me dijo cómo así se ha peleado con el ministro de Estado. No, nada que ver, nada que ver. Pero luego de eso, o sea, aparentemente había quedado bien, pero llegó el fin de semana y Alexis toma la decisión de dar un paso al costado y él decidió irse. Claro, fue de un momento a otro. Él ya no regresó a despedirse, o sea, yo creo que eso este momento con Roldán fue determinante para él. No regresó a despedirse y claro, yo entré en crisis en lo personal. Digo, ¿y ahora? Claro. ¿Por qué? Porque el formato de la radio éramos dos. Y la parte de opinión que manejábamos nosotros era una tertulia entre dos. Claro. Ya, por eso nos autodenominamos los contertulios y ese es el término que muchos utilizaban. Claro, digo, ¿y ahora qué hago? Y poner otra persona a reemplazar al Alexis iba a ser complicado porque inevitablemente iba a venir la comparación. Claro. Me acuerdo, ¿no? Luego de este episodio, yo tenía un viaje al exterior que para mí era impostergable. Entonces, claro, hablo con la señora Lucy y le digo, vea, dejemos hacer el programa 2 semanitas, yo regreso y lo seguimos haciendo. No, me dice, van a pensar que el gobierno nos ha cerrado, mejor pongamos un reemplazo. Entonces le pido al Dani Montalvo y al Flaco Sánchez que me acoliten haciendo el reemplazo. Duraron 2 días. ¿Por qué duraron 2 días? Porque la gente empezó a insultar, a decir o asumir de que como no me veían a mí y no le veían a Alexis, era que el gobierno de Moreno nos había presionado a la radio, que qué mala onda de la radio. Y claro, el Andrés Campos me escribe al tercer día y me dice, don Fa, porque así me trata, don Fa me dice, dejemos nomás de hacer el programa porque la gente está caliente. Entonces dejamos de hacer el programa, yo regresé. Yo venía en el avión y obviamente hice ahí un editorial deseándole suerte al Alexis. Y digo, bueno, ¿qué hago? Entonces era el momento de reinventarme. ¿Y qué hice? Pasé de la tertulia al monólogo. ¿Ya? Y empecé a hacer el comentario y ahora tengo un segmento de opinión que dura 25 a 30 minutos, que es un monólogo. Es un monólogo en donde yo opino de los temas todos los días y en realidad me ha ido bastante bien. O sea, se ha posicionado el espacio, el segmento se ha posicionado, tiene muy buena audiencia. Hay gente que discrepa, hay gente que coincide, pero al final están escuchando, están viendo, ¿no? ¿Fabri, cargos políticos que te hayan ofrecido? No. Candidaturas no. Nada. No, ni me ¿Nunca interesa. te llegó? Ah, no, 2 veces me llegó. No, 2 seguro. veces. A mí me sondearon una vez de la Sociedad Patriótica y una vez del PRIAN. No. Claro. Oye, has compartido, Fabri, con muchísimos compañeros en tu espacio. ¿Con cuál de ellos tú dices, tuviste un match perfecto o tienes esa química que en realidad dices, todos son buenos, pero hay alguien que sí ha dejado un espacio O sea, a ver, interesante? yo con Alexis tuve química total. Con Belkis Sánchez, química total. Porque además Belkis es una periodista muy cercana a mí. Yo cuando estuve en televisión legislativa, de lo poco que pude hacer fue invitarla a que sea parte del proyecto. Y Belkis empezó a crecer junto a mí, por ejemplo, en el ámbito de las entrevistas, tratar de creer en ella misma. Y hoy es Belkis lo que es. O sea, realmente es una gran periodista. Con ella ha habido una química total. Hoy, por ejemplo, poco a poco estoy logrando esa química con mi nueva compañera que es Andrea Orbe, pero claro, es un proceso. Andrea se integró al espacio tras la salida de Belkis, que se fue a Radio Municipal el 6 de enero, y también ha sido un tema de crecimiento. Pero, por ejemplo, la relación interpersonal con Andrea es espectacular y siento que en la relación profesional ella poco a poco está madurando. Pero del pasado, no hablando del presente, yo cito estos dos, a Alexis y a Belkis, con quienes he tenido la mayor química cuando yo he hecho espacios periodísticos de opinión o en televisión o radio, ¿no? ¿Cuántas veces te has peleado con Rafael Correa por mencionar a alguno de los políticos? Unas 4 veces. ¿De quién has sentido que de verdad te vas así frente a frente? O sea, que si lo tuvieras al frente... No, vamos de puñet. No. Con algún actor político, con ninguno. Ninguno. O sea, hay actores políticos con los cuales evidentemente yo no estoy de acuerdo.
Hay actores políticos que además evidentemente no van a ir a mi programa porque justamente tienen esta etiqueta de que soy correísta y no entienden la diferencia entre ser correísta. No soy correísta, no soy militante. Y he explicado qué pienso del correísmo y a qué me refiero con ese tema. Tampoco soy militante ni activista. Ya, yo no soy militante y activista político partidista, ni estoy diciendo a la gente por quién vote, por quién no vote. La gente, como siempre digo, tiene derecho a votar por como le dé la gana. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si hay estos personajes, ¿no?, que pululan por las redes, algunos claramente identificados, no me refiero a los trolls o a gente que no se, o anónimos que no se conoce. Hay gente claramente identificada que en la cara no son capaces de decirte las cosas, pero en las redes son tecla brava. A mí hace unos días, hace unos días, un tipo que acompañaba a Luisa González y que entraba a la cabina de radio y saludaba y todo, me dijo ignorantón y que soy un peón de la derecha. Pero esa gente no te dice en la cara las cosas. Esa gente cuando te ve, se cruza al otro lado. No se atreven a decirte en la cara. Oye, ¿qué pasó con Rafael Correa? No, Rafael Correa en unas 4 o 5 veces me ha contestado y me ha cuestionado en redes. Yo no le suelo contestar, pero en 2 últimas veces sí le he contestado. Porque lamentablemente llegan a un punto en que, a ver, si ellos son los dueños de la verdad y uno no tiene derecho a opinar, y si uno opina, uno es el que está loco, el que está equivocado y que no sé qué. Pero es la forma como, o sea, cómo maltratan. Y cierra cada mensaje con los corruptos siempre fueron ellos. O para tonto no se estudia. Claro. O sea, perdóname, esa es una forma ofensiva de tratar a la gente. Oye, Fabri, podríamos justamente aquí desentrañar ya todo. De hecho, oye, recién justamente tú has dicho, ¿no? Hay unos mandatarios que sienten que tienen la verdad, solamente la verdad, y cuando hay un periodista que les incomoda, les cierra los espacios. ¿Qué pasó exactamente en tu espacio anterior en RTU, donde compartías con compañeros y de hecho uno de ellos muy joven, que lo tuvimos de hecho aquí Con en el el José. programa? ¿Estuvo el José aquí? Sí, estuvo Que es aquí. genial, ¿no? Es Sí. lo máximo. Pero no, este espacio me incomoda, Chao. ¿Qué tan cierto es o ustedes decidieron salir? No, eso es cierto y eso fue público, O sea, nosotros teníamos un espacio claramente posicionado en un canal pequeño como RTU, era un espacio que estaba posicionado, Así es. que tenía audiencia, que tenía ventas, ¿ya? Es gracioso, ¿no? Porque luego algunos imbéciles de esos que pululan en las redes decían, el programa debe haber cerrado porque nadie lo veía y no tenían ventas. Teníamos 6 auspicios en el programa y ustedes, damas, que saben de comunicación y han tenido programas, saben que 6 auspicios es bastante Por supuesto. para un programa. Por favor, vengan todos ellos a otro podcast. El programa estaba vendido. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Sol Borja terminó resultando incómoda para el poder, incómoda para el gobierno. Cuando ya nos hicimos más visibles, empezaron a cuestionar sobre todo a la Sol. Yo debo reconocer que conmigo no se metieron tanto, pese a que yo he tenido una postura crítica con el gobierno, pero era fundamentalmente contra la Sol. Ya, contra la Sol. Entonces se generó un impasse porque la Sol un día critica a la esposa del presidente, a Lavinia Balbonesi, o en algún momento ella tuvo un impasse digital con Diana Jacome. Y todo esto, digamos, fue enrareciendo el ambiente. Y claro, al canal le presionaron. El canal recibió presiones, ¿ya? Y un buen día dice en el canal, ¿saben qué? Era dirigido a la Sol y al José, ¿no? Que ya no podían seguir en el programa, y claro, yo no me iba a quedar en el programa. Entonces yo me fui. Dije, no, yo no me puedo quedar en el programa, y yo me fui. Ya, eso fue lo que pasó. O sea, hubo presiones externas, Sí. no para cerrar el programa, pero para que el programa prescinda De 2. de 2, o por lo menos de Sol. Ya, lo cual me parece completamente cuestionable, metiéndose en un canal, como digo, pequeño, que no tiene el gran músculo de otras empresas. Y claro, cuando el poder empieza a meter, te puede afectar mucho la economía. Entonces, claro, nos fuimos, me fui. Y recién el 1 de abril, luego de que en marzo me insistieron, yo regresé al canal, pero a hacer un programa distinto. O sea, ya no hacer Irreverentes, que es un proyecto que lamentablemente se quedó ahí, que era muy bueno. bonito ese Era proyecto. muy bueno. Era muy bueno porque además era una combinación de visiones y de generaciones, ¿no? Así es. Yo tal vez el de mayor experiencia, con una visión distinta, la Sol con su visión feminista. De hecho, lo poquísimo que sé de feminismos se lo debo, entre otras, a la Sol Borja. Y el José, que es un chico de las diversidades, que además es genial, es un tipo ocurrido, con mucho conocimiento, mucho criterio. En realidad era un espacio muy bonito, pero eso fue lo que pasó, tal cual. ¿Y tú te imaginaste alguna vez que una presión así podía llegar a quitarte un espacio? A ver, siempre estás expuesto a eso.
No me imaginé que esa presión iba a afectarnos en RTU, tomando en cuenta que es un canal pequeño. ¿Ya? Digamos, no es un canal que tiene la infraestructura o el músculo de otros canales. No pensé que el programa era tan visible. En realidad no lo medí. O que No lo medí. incomodaba tanto. Ahora, lo de las presiones, damas y amigos y amigas, siempre han existido en los medios. Siempre. Siempre. ¿Cómo miras tú en este momento la libertad de expresión en este país? A ver, hablo por mí. Los 11 años que estuve en Radio Majestad, nunca, en 11 años, nunca, yo recibí una llamada del dueño o de la dueña a decirme por qué entrevista a fulano o entrevista a mengano, por qué comenta esto, comenta aquello. En Majestad no teníamos lista de vetos, de gente que no podías entrevistar o de temas que no podías tocar. Solo canciones que no podías poner. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. El tema de derechos. A ti te digo Andrés Campos. Esa es otra cosa. Pero, por ejemplo, no. O sea, esa libertad que yo les voy a agradecer hasta el final de mis días a la familia Campos, esa libertad provocó que además yo me maneje con mucha responsabilidad. En 11 años que estuve en Majestad, nunca, por una opinión, recibí un pedido de réplica o de rectificación por una opinión o algún tipo de amenaza con demandarme por injurias o por calumnias. Porque yo creo en la libertad de expresión con responsabilidad. Yo no creo en el libertinaje. ¿Ya? Yo creo, y debo decir ahora que estoy en Armónica tengo año y medio, estoy desde octubre del año 2023, yo siento exactamente lo mismo. O sea, a mí, los directivos de la radio, ni una sola vez, ¿por qué comenta esto? ¿Por qué comenta aquello? ¿Qué pasa? ¿Que no sé qué? ¿Entrevista a fulano? ¿Por qué entrevista a mengano? Ni una vez. ¿Eres imparcial, Fabri? No soy imparcial. ¿De no qué soy lado imparcial. estás? A ver, cuando tú haces opinión, tú tienes un sesgo. Claro, desde tus valores incluso. Tú, Vanesita, puedes pensar que el gobierno de Noboa es muy bueno. Bellaluz puede pensar que el gobierno de Noboa es muy malo. Yo puedo pensar que el gobierno de Noboa es más o menos. Tan verdad es lo que yo digo como lo que dice Vanessa, como lo que dice Bellaluz. Porque es tu verdad, la tuya y la mía. Cuando tienes una opinión, la opinión no es imparcial. Si yo digo, por ejemplo, que en este momento hace frío y Vanessa dice que hace calor, su verdad es tan legítima como la mía. No hay imparcialidad. ¿Ya? No hay imparcialidad. Cuando haces periodismo de opinión y haces opinión política, no eres imparcial. ¿En qué creo yo? Yo creo en el rigor. Creo en la argumentación. Por ejemplo, yo digo, yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho públicamente, yo no estoy de acuerdo con la convocatoria de una asamblea constituyente. Lo he dicho públicamente. Y digo, ¿por qué no estoy de acuerdo? No porque me caiga mal el presidente Noboa. Porque además, y eso se lo he dicho a gente del gobierno, yo no tengo nada en contra del presidente Noboa. Yo no soy opositor del gobierno del presidente Noboa. No lo soy. Yo soy un periodista crítico. No solo con el gobierno del presidente Noboa, sino con la política. Por eso es que los correístas se resienten cuando yo les cuestiono y los anticorreístas se resienten cuando cuestiono al gobierno. El otro día una querida amiga me decía, ¿pero por qué criticas más al gobierno? Simple, porque el gobierno es el gobierno. Claro. Entonces sobre el gobierno está la mayor carga de la crítica. De acuerdo. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿por qué no creo en la constituyente? Y argumento por qué no creo. Entonces habrá gente que esté de acuerdo conmigo y habrá gente que no esté de acuerdo conmigo. Como en todo, Pero creo. no eres imparcial. Nada Ahora, es imparcial. y esto lo discutía el año pasado cuando me estaba graduando de mi maestría en la Católica de Guayaquil, Me muero. hablando justamente de este concepto que cita Vanessa de la imparcialidad, que yo siempre le digo a la gente, yo no me voy a presentar nunca como imparcial, nunca como objetivo, porque la objetividad termina siendo subjetiva. Pero sí, por ejemplo, para el caso de temas electorales, yo sí creo en la neutralidad. ¿Qué significa esto? A mí no me van a escuchar nunca. No existe antecedente de eso. Ni va a ocurrir en el futuro. Que yo le diga a la gente, no voten por fulano, voten por mengano. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. En la última campaña no vas a encontrar una sola referencia que diga, no voten por la señora González o voten por la señora González. No voten por el señor Noboa o voten por el señor Noboa. Yo no creo en eso. No creo. Yo he sido crítico con las campañas, yo manejo la criticidad, pero yo no le digo a la gente por quién votar. Yo sí creo, por ejemplo, en ese tema de neutralidad para estos aspectos. Ahora, hay momentos en los cuales no puedes ser neutral. Si, por ejemplo, tú ves una violación de derechos, ¿ya? Para el caso de una violación de, no sé, de una niña, estoy poniendo un ejemplo hipotético, tú no puedes ser neutral. Oye, Fabri, ¿tú crees que eres el siguiente referente? Y digo siguiente porque todos reconocemos el rostro de don Alfonso, tantos años en la televisión. ¿Tú crees que vas a llegar así? No lo sé.
tampoco me creo un referente, o sea, yo creo que Pero eres uno de los líderes políticos Así es. actuales Estoy en un más buen- representativos. Todos los con periodistas ven tu programa, aunque me digan que no. Sí, con mayor visibilidad, en los que probablemente todos los políticos en algún momento quieren estar o no quieren estar porque saben cómo es Fabricio Vela. O incluso los mismos legisladores se enteran todo lo que pasa en el programa. También. Solo se la lanzo nomás. O sea, yo, a ver, no voy a pecar de modesto ni mucho menos. Yo creo que es un buen momento profesional, pero eso me ha costado 32 años. 32 años de carrera y me ha costado 15 años de hacer opinión. O sea, poco a poco, subiendo escalones. Creo que también el hecho de que buques insignia del periodismo capitalino, de la opinión, como Diego Kendo, como Gonzalo Rosero, ellos se han retirado. Y claro, ha venido el momento de comenzar a ocupar esos espacios. Yo creo que eso me ha ayudado. Como digo, es un buen momento profesional y personal que lo estoy disfrutando. ¿Qué responsabilidad crees que tienes es- haciendo opinión? Es muchísima, muchísima. Porque, y por eso justamente hablo yo de la seriedad con la cual tú tienes que manejar la opinión. Yo respeto a mis colegas, hay colegas, por ejemplo, que utilizan determinados términos que yo, por ejemplo, no los utilizaría. Trato de ser frontal sin ser maleducado y eso me ha costado que me digan tibio. La gente piensa o asocia la tibieza porque no tomo partido a favor de determinados actores políticos O porque y no no lo eres voy a hacer. agresivo. O porque no soy agresivo. Así es. ¿Ya? Un día me sacaron el aire porque en una entrevista a José de la Gasca, obviamente le cuestionamos, pero él dijo algo y me reí. Entonces, ya ni siquiera te puedes reír. Imagínate, ni siquiera te puedes reír. Porque enseguida te dicen que hay una complicidad con el entrevistado, cosas así, o sea. La interpretación de la audiencia. Pero bueno, o sea, lo que dice Vanessa, ¿no? Implica tener una... Y es importante la frase, no la frase de Spider-Man por si acaso. Ya, porque Un además, gran poder, ya, coño. la frase es de Churchill, que la utilizó el tío Ben en Spider-Man, sí. Un gran poder implica una gran responsabilidad. ¿Cuál es el poder? El poder del micrófono, el poder de hacer opinión, de ser Así es. generador de opinión. Eso implica una responsabilidad. Yo no puedo ser un desbocado. Así, oye, No puedo. justamente esa responsabilidad en el periodismo, hoy lo llevas también a tu hogar, ahora que en esa etapa que eres abuelo. O sea, sí. O sea, soy mucho más maduro con mis defectos, que los tengo. Tengo muchos defectos. Pero soy mucho más maduro, tal vez mucho más centrado, mucho más equilibrado, menos pasional y más cerebral en varios aspectos de mi vida. Y claro, hoy tengo 2 nietos. Tengo un nieto de 2 años, 4 meses. A ver. Ah, yo he visto fotos en las redes Enero, de febrero, lo que marzo. tú No, publicas. 2 años, 5 meses acaba de cumplir el Mati. El 2 de mayo cumplió 2 años, 5 meses. Es mi cholito, como le digo yo. Y mi niño, mi bebecito es José Ignacio, que tiene 4 meses. Entonces, claro, eso te cambia. Entonces, siento que los enanos son parte de mi prioridad diaria, ¿no? Fabri, ¿has sentido alguna vez miedo por dar tu opinión respecto a algo? No, en realidad no. Yo me considero en ese sentido un privilegiado, porque, digamos, he visto colegas a los cuales les han amenazado, han tenido que salir del país. Tal vez yo no hago ese tipo de periodismo. No hago periodismo de investigación porque no es mi fuerte. Ya no hago reportería y no hago reportería en materia de seguridad. Al final del día yo era reportero político. No tengo financiamientos extraños para mis cosas. O sea, no es que, por ejemplo, tengo mi plataforma, yo ni estudio tengo. Yo le tengo una envidia a usted, Vanecito, usted ya tiene estudio. Yo no tengo estudio todavía. ¿Ah? Todavía Y- seguimos y Por como- si haciendo. acaso, a su servicio, al servicio de la comunidad. como- Aquí puedes venir a hacer todo lo que tú Y como quieras. siempre digo, esto es algo que yo he planteado, ¿no? Sería interesante que quienes, sobre todo estamos en los medios digitales, transparentemos un poco cómo nos estamos financiando. Para mí es facilito, yo me financio con pauta publicitaria, punto. Yo no tengo un inversionista, no tengo un financista, no tengo recursos externos, por eso digo, en estudio tengo. Pero sí creo que en un ejercicio de transparencia deberíamos todos los que tenemos espacios digitales o medios digitales transparentar cómo nos constituimos y cómo nos estamos financiando. Creo que eso también va en la discusión del tema del miedo, ¿no? No tengo ese tipo de financiamientos externos, nadie tampoco me los ha ofrecido y tampoco los aceptaría. Y no he sentido miedo porque, como les digo, he procurado ser muy responsable y trato de ser muy responsable
en el ejercicio de la opinión. Que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, es parte de. Dinámica rapidísima. Vamos de una. Uy, Dios Respuestas rápidas, A ver, Fabri. veamos. Sin pensar mucho. Nada de sonar muy erudito y muy inteligente y muy así. periodista, nada. A ver. Al Fabri humano. ¿Cómo describirías que fue el gobierno de Rafael Correa? Yo le pondría en término medio, por los temas que describí. La parte positiva, rescate de lo público, la parte negativa, hubo casos de corrupción y también me faltó mencionar el tema autocrático. Entonces yo le pondría un punto intermedio. Oye, ¿qué crees que debería hacer el gobierno de Daniel Noboa para no cometer los errores que hizo el correísmo? Yo voy a citar algo que dijo Jacobo García hace algunas semanas y lo repite permanentemente. O sea, yo creo que la única manera que cualquier gobierno, el posterior de Moreno, el de Lazo, hoy de Noboa, mañana el que venga, de dejar de lado el correísmo, es ser mejores que el correísmo, sobre todo en la eficiencia en el manejo de lo público, que es lo que yo digo. Otra cosa, insisto, son los negativos que también los he mencionado. ¿Fútbol o política? Las dos. MLXista, ¿por qué? A ver, siempre me gustó el Emelec desde que era niño, no era hincha, pero cuando me fui a Guayaquil pasó algo. Mi vecino era Jacinto Espinosa, arquero del Emelec. Entonces el Chinto, con el Chinto me iba al estadio y de pronto o iba a algún partido el Chinto, regresaba y me iba a ver al departamento y me llevaba a donde los suegros del Guasmo a beber. Entonces, ¿Qué significa para ti Maradona? Maradona, a Maradona le debo mi amor por el fútbol. Iba a decir Madonna, pero No. no es Maradona. Madonna es la reina del pop, ¿ah? Por si acaso. Pero Maradona para mí, yo soy maradoniano. El primer mundial que yo vi a plenitud, que yo viví, era niño todavía, pero fue México 86. Y yo desde ahí soy maradoniano, más allá de los excesos personales de Diego, pero como futbolista, fantástico, fantástico. Entonces yo, después de Ecuador, yo siempre le sigo a la selección de Argentina, por si acaso, yo soy maradoniano. Oye, yo sé que muchos tenemos nuestro crush, artista. ¿Fabri Vela tiene su crush? Yo tenía mi crush cuando era jovencito. ¿A quién? Nombres. No, pues yo vivía enamorado de Lucía Méndez. Por Dios, yo amaba a esa mujer, por Dios. Por Dios, era la mujer más hermosa que había visto, era un muchacho yo. Era hermosísima, por Dios, le amaba a Lucía Méndez. ¿Y ahora? Esa era mi crush. No en realidad. Ya no tienes. Por favor, vamos a conseguirnos el No. número de Lucía Méndez para que le haga una llamada, una videollamada. Pero ustedes son muy jóvenes para saber quién era Lucía Méndez. Ustedes no están listos para esta conversación. Sí. Fabri, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué te falta lograr? No sé, en realidad, no me lo he planteado. No me veo en qué es lo que me falta por hacer. Yo creo que estoy haciendo lo que me gusta. Quiero seguir haciendo lo que me gusta. No sé hasta cuándo siga haciendo esto. Yo creo que seguiré haciéndolo hasta cuando tenga energías, tenga fuerza, tenga El voz. siguiente, don Alfonso, te estoy No sé. diciendo. Yo vivo plenamente esto. No tengo una respuesta para esa pregunta. ¿Qué me falta por hacer? Ya fui a un mundial, por ejemplo. Yo siempre soñaba con ir a un mundial. Ya fui a un mundial, por ejemplo. No tengo así en mi cabeza algo específico que me falte por hacer. Trato de vivir intensamente. Oye, mi este Fabri, momento, si ¿no? tuvieras la oportunidad de cumplir un deseo para el Ecuador, ¿cuál fuese? Uf, Uno solo. en este momento, En este momento. que se lleven a todos esos desalmados de los grupos delincuenciales, que se los lleven a la quinta paila del infierno y que nos dejen en paz. Así. Porque saben que este país no da más. Necesitamos seguridad, saber que vas a salir a la calle y que no vas a estar en medio de un fuego matar, cruzado probablemente. entre grupos delincuenciales. O sea, es una cosa insoportable. Yo, por ejemplo, amo ir a Esmeraldas, ¿ya? Y es una pena cómo esa provincia esté tan deprimida y además con este componente de la inseguridad. Yo creo que Esmeraldas merece mejor suerte. Ese sería mi deseo para el país. Gracias, Fabri, por habernos acompañado. Pero no eres aburrido, ¿Cómo damas. te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. En el Recomendado. podcast. ¿Recomendado o no para algún político que venga a sentarse en este sillón? Claro, por supuesto. ¿Con quién van a empezar? Vamos a ver, ahí estamos barajando A ver, ¿quién se nombres. anima? Todavía, todavía no nos convencen. Sí nos han propuesto, Muy pero bien, no nos muy convencen. bien. Fabri, muchísimas gracias Juanesita, por acompañarnos, Bellita, por gracias. abrirnos tu vida.
muchísimos éxitos y queremos seguirte escuchando mañana, tarde a tarde, Dios les noche a pague. noche. Y que sigas Moviéndote. calzando 48. Que Dios les sigas pague. calzando. Hasta viejito, que sigas calzando No, 48. 41 nomás, por favor. 41. Un abrazo para todos. Nos miran a través de la señal de Macro Digital en todos los Estados Unidos y gracias a ustedes que nos siguen a través de redes sociales. Él fue el Fabri Vela. Nos vemos en el ¡Nos Gracias. vamos, señores! Porque una cosa es una cosa y otra cosa es... ¡Otro podcast!